El 12 de octubre del año 2023, a las 11:30 de la noche, el Centro de Emergencias 911 recibió una llamada bastante inquietante de un adolescente quien pedía ayuda. Les dijo que su madre estaba sin vida y cuando le pidieron su dirección, al parecer él no la sabía y demoró bastante tiempo en dar esos datos. Al llegar la policía, desencadenó una investigación muy compleja y su final impactó a toda la comunidad. Bienvenidos a Soltando Historias Criminales. Este espacio se creó para soltarles historias de asesinos seriales, desapariciones, muertes sin resolver, secretos al descubierto, misterios, historias más allá de la ficción, crónicas oscuras de una cruda realidad que puede estar muy cerca. Para los amantes de narraciones reales, de las historias criminales que pasan en todo el mundo y que así como yo se interesan por estos temas, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Luz Mariela, la Rolita en Miami, y les doy la bienvenida al primer episodio de Soltando Historias Criminales. Este podcast pueden escucharlo en diferentes plataformas de audio como Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, iHeartRadio Podcast, Amazon Audible, Deezer y YouTube. Espero que me apoyen y dejen sus comentarios en las plataformas o directamente en la página del podcast que es Soltando Historias Criminales en Instagram. Gracias. Esta es una historia que conmocionó a todo el país y ocurrió en el estado donde yo vivo, en la Florida. Así que empecemos con la historia, pero antes les recuerdo. En este episodio se hablarán de temas sensibles, con detalles fuertes. Se recomienda discreción y la narración es con todo el respeto a las familias y personas que sufrieron por lo sucedido. Empecemos. Derek Rosa nació el 26 de agosto del 2010 en el estado de la Florida, Estados Unidos. Aunque en esos momentos sus padres, Irina García y José Rosa, estaban pasando por momentos difíciles y poco después de que él naciera se separaron. Así que desde bebé Derek se quedó con su madre, pero siempre tuvo comunicación con su padre, al que veía los fines de semana. Con el tiempo su madre Irina tuvo una nueva pareja llamada Frank Ramos, quien también formó una buena relación con Derek. Y en el 2022 se mudaron a un barrio llamado Gailalia, en la Florida. Y ahí su madre y padrastro tuvieron su propia hija. Cuando le contaron a Derek, él se mostró muy feliz y entusiasmado de que tendría una hermanita. Derek iba creciendo y era un chico amable, educado, se comportaba bien, era un poco tímido, pero nunca ocasionaba problemas. Y cuando estaba cursando 8º grado en su escuela, los profesores lo destacaban como ejemplar y con honores. En el nuevo conjunto de apartamentos donde se habían mudado, todos los conocían y destacaban lo alegre y servicial que era Irina, su madre, a quien siempre veían con su hijo haciendo mandados y cosas así. Todo parecía muy normal y tranquilo en la familia. Pero al otro año, el 12 de octubre del 2023, Derek, quien tenía 13 años en ese momento, llamó al número de emergencias 911 con voz cortada y como llorando, pidiéndole a la operadora ayuda urgente. La operadora le dijo que por favor le dijera cuántas personas estaban en la casa y él le dijo que su mamá y su pequeña hermanita de unos días. Entonces la operadora le pidió que le pusiera el teléfono a su mamá y ahí fue cuando Derek confesó que su madre estaba sin vida y que había sangre por todas partes porque él la había asesinado con un cuchillo de cocina.
La operadora mantuvo la calma y trató de seguir la conversación con Derek, sabiendo que también había una bebé. Le preguntó si había alguien más herido y que dónde estaba el cuchillo. Derek le respondió que la bebé estaba durmiendo en su cuna y que no sabía dónde había dejado el cuchillo. Empezó a ponerse muy nervioso y, sin embargo, siguió hablando. Le dijo a la operadora que también había cogido el arma de su padrastro y que quería pegarse un tiro, pero que no sabía si lo podía hacer. Su estado de ánimo cambiaba drásticamente mientras hablaba. También Derek le dijo que había tomado fotos del cuerpo de su madre y hasta se tomó una selfie con él y con sus manos ensangrentadas, y que esas fotos se las había enviado a un amigo llamado Sueren. Fue una conversación larga que duró 17 minutos, ya que Derek no sabía su dirección y la operadora estaba tratando de mantenerlo en línea para poder dar con su localización. Sin embargo, no podían encontrar de dónde estaba llamando, así que la operadora le pidió a Derek que buscara algún sobre de correspondencia para que viera la dirección y se la diera. Y así fue. A los pocos minutos llegó la policía y encontraron todo exactamente como lo había relatado Derek. En la habitación, su madre tirada en la cama, todo lleno de sangre, y la bebé durmiendo en la cuna. Los agentes se comunicaron con la abuela materna de Derek, no solo para informarle lo que había ocurrido, sino para que llegara y se encargara de la bebé, ya que ellos debían llevarse a Derek a la estación para interrogarlo. En la estación de policía, antes de comenzar con el procedimiento de interrogación, los oficiales le leyeron a Derek sus derechos. El adolescente decía entender todo lo que le estaban diciendo, pero por su semblante parecía como confundido y desorientado. Aún así, aceptó responder a todas las preguntas sin la presencia de un abogado. Ya era de madrugada cuando Derek comenzó a descubrir y a ver y a hablar detalladamente cómo le había quitado la vida a su madre. Dijo que había estado todo el día en la casa junto a ella y a su hermana, y más o menos a las 10 de la noche todos se fueron a dormir. Pero una hora más tarde él se levantó, fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y caminó hasta la habitación de su madre. En ese momento los oficiales le preguntaron de qué color era el mango del cuchillo y en qué partes del cuerpo de su madre lo había clavado. Derek dijo que el mango era color morado y que fue directo a la arteria carótida, pues sabía que de esa manera se desangraría a gran velocidad y terminaría con su vida cuanto antes. Era realmente perturbador para los agentes estar frente a un chico de solo 13 años que narrara sin ninguna dificultad el asesinato de su propia madre, sin demostrar el más mínimo remordimiento. Vieron que Derek todavía tenía las manos ensangrentadas y fue entonces cuando el adolescente comenzó a sentirse incómodo y se tapaba las manos. Sin embargo, él siguió respondiendo a las preguntas. Todo lo que contó era lo mismo que había hablado horas antes con la operadora del 911, pero cuando le preguntaron por el motivo de sus acciones, la fluidez del interrogatorio se interrumpió. Derek mostró molestia y dijo que necesitaba ir al baño, y cuando regresó se negó a continuar hablando y pidió la presencia de un abogado. Ya eran más de las 3 de la mañana cuando la entrevista se detuvo. Y aunque los investigadores habían obtenido una confesión y no tenían dudas de quién había sido el autor del crimen, aún tenían una ardua tarea por delante. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente con el objetivo de encontrar pruebas que los ayudaran a determinar las circunstancias en las que fue llevado a cabo el asesinato, pero sobre todo a conocer cuál había sido el motivo que impulsó a Derek a hacerlo. Uno de los primeros hallazgos fue el cuchillo de mango color morado que Derek había descrito en su declaración. Este se encontraba junto a la cuna de su hermana de 2 días, cubierto de sangre y con la punta rota, dejando en evidencia la brutalidad con la que había atacado. Al revisar la computadora de Derek,
los investigadores descubrieron que el día del asesinato, alrededor de las 6 de la tarde, él le había hecho algunas preguntas inquietantes a Google, como ¿cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien? Arteria carótida, diagrama en imagen. ¿Sirve un cuchillo pequeño para asesinar? ¿Puede un cuchillo cortar hueso? Con estas preguntas los investigadores se dieron cuenta de que no había sido un accidente o algo del momento, sino un acto premeditado. Los investigadores también revisaron algunas cámaras y pudieron ver en la sala que a las 8 de la noche Irina estaba amamantando a su bebé y Derek salió un momento. Pero unos minutos después volvió y todo estaba tranquilo, todo estaba normal. Pero el video clave y que resultó sumamente aterrador fue tomado por la cámara instalada en la habitación de Irina, que apuntaba a la cuna de la bebé para monitorear cuando dormía. Estas imágenes mostraron el momento exacto del ataque. A las 11 de la noche en punto, mientras Irina y su hija estaban durmiendo, Derek fue visto de espaldas, ingresando a la habitación y apuñalando a su madre sin previo aviso. El examen forense reveló que Irina García, de 39 años, recibió 46 puñaladas en total, siendo sus pantorrillas las únicas partes del cuerpo sin lesiones. En ese video, mientras asesinaba a su madre, se escuchaba cómo Derek la agredió con insultos de carácter homofóbico, lo que llamó la atención de los investigadores. La doble confesión de Derek, las búsquedas en Internet, las grabaciones de las cámaras de seguridad y el análisis forense fueron suficientes para que las autoridades construyeran un caso sólido en su contra, pero sobre todo delicado, porque se trataba de un menor de edad. Derek Rosa, de 13 años, fue arrestado y enviado a un centro de detención de menores, pero debido a la gravedad del delito y a que fue acusado de homicidio en primer grado, las autoridades decidieron trasladarlo al centro de detención Metro West, una cárcel para adultos ubicada en Doral, Florida. De todas formas, se tomaron medidas para garantizar su seguridad. Derek fue instalado en una celda individual, no era expuesto a áreas comunes para evitar el contacto con los demás reclusos y tenía vigilancia permanente. Desde su detención, Derek fue sometido a numerosas evaluaciones psicológicas con profesionales del establecimiento. Un psiquiatra sugirió la posibilidad de que padeciera trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mientras que otro consideró que podría estar dentro del espectro autista. Sin embargo, estos diagnósticos no alcanzaban para explicar el acto violento de Derek. Pero sí hubo profesionales que aseguraron que hay estudios que demuestran que una persona que no fue diagnosticada o tratada por TDAH, que es el trastorno, podría tener dificultades para controlar sus ataques de ira o de ansiedad y podría derivar en la toma de decisiones erráticas. Ninguna de estas evaluaciones fue tomada en cuenta por el juez Richard Harris, quien estuvo a cargo de las audiencias previas al juicio contra Derek, que se llevaron a cabo en diciembre del 2023. El magistrado se basó en la existencia de un diagnóstico previo a la detención del menor y en que nunca, al menos hasta el momento del crimen, había mostrado señales en su comportamiento que indicaran que debía ser evaluado. La defensa a favor de Derek quedó a cargo de Dali Cetriello y José Báez, un abogado estadounidense de alta reputación y muy conocido por representar a acusados como
en el caso de Casey Anthony, una mujer de 22 años que quedó absuelta tras ser acusada del asesinato de su bebé. Estos abogados enfocaron su estrategia en lograr que Derek fuera trasladado nuevamente a un centro de detención juvenil. Para eso, argumentaron que su confinamiento en una prisión para adultos quebrantaba sus derechos constitucionales y que debido a su corta edad y posibles trastornos no era apto para permanecer en ese entorno peligroso. Durante las audiencias, la defensa presentó testimonios de instructores que trabajaban en la cárcel e interactuaban casi a diario con Derek. El profesor que le enseñaba matemáticas describió al acusado como un adolescente típico, con las mismas capacidades de aprendizaje que cualquier otro chico de su edad. Por el contrario, la instructora de lenguaje declaró que Derek mostraba dificultades en su comprensión y que las lecciones eran continuamente interrumpidas porque él no entendía lo que se le estaba enseñando, lo que ponía en duda la observación de otros docentes que habían tenido a Derek como estudiante. También un psicólogo forense indicó que Derek podría estar atravesando una crisis desesperada y que su posible diagnóstico de autismo podría llegar a ser un factor influyente. Pero el juez desestimó este testimonio al no haberse basado en una evaluación directa del joven, sino en los registros apuntados en la historia clínica que se elaboró tras su arresto en contraposición. La fiscalía presentó pruebas de audios donde se podía ver a Derek confesando que había asesinado a su madre. En la sala, cuando pusieron esos audios, al escucharse, Derek rompió en llanto, mostrando signos de angustia y remordimiento por sus acciones. Pero también se le vio intercambiando notas con su abogada y susurrando con evidente inquietud. Al final, a pesar de los esfuerzos de la defensa por conseguir el traslado de Derek a un centro de menores, el juez Richard Harris denegó la solicitud y ordenó que el acusado continuara detenido en la prisión Metro West. El juicio, que estaba programado para el 2 de diciembre del 2024, fue retrasado en múltiples ocasiones por una persistente disputa entre los abogados de Derek y la fiscalía. La defensa insistió en que no habían recibido todas las pruebas necesarias por parte de la fiscalía, lo que dificultaba la preparación adecuada para el juicio. Los abogados reclamaban informes de testigos y las imágenes captadas por la cámara de la habitación de Irina, mientras por su parte la fiscalía afirmó estar lista para proceder, lo que generó tensiones entre ambas partes. Sin embargo, a pesar de la doble confesión de Derek, un grupo de personas alzó la voz para defender su inocencia, mientras que otros creyeron en las evidencias recopiladas por la fiscalía. Este debate surgió en un principio, debido a la ausencia de una explicación clara de sus motivos para cometer el crimen, haciendo que salieran diversas teorías en redes sociales y espacios de discusión. Por un lado, los familiares más cercanos, como su padre biológico y su abuela materna, han expresado su apoyo incondicional a Derek, sosteniendo que él siempre fue y es un chico noble, bondadoso, tranquilo, y que no pudo haber sido capaz de cometer ese crimen, por lo que surgieron quizás otros factores o personas que podrían estar involucrados. Esto alimentó las especulaciones sobre la posible influencia de terceros en las acciones de Derek. Con base a esto, una de las teorías más discutidas en las redes implicó a Frank Ramos, el padrastro de Derek y esposo de Irina. Aunque las autoridades en ningún momento lo consideraron sospechoso ni persona de interés en el caso, porque ni siquiera estaba esa noche en la casa, algunos usuarios cuestionaron su posible participación. Un grupo de personas formaron una organización llamada Save Derek Rosa o Salven a Derek Rosa. Ellos creían en la inocencia del adolescente y cuestionaron las pruebas presentadas por las autoridades, ya que presentaban inconsistencias. Por ejemplo, destacaron la llamada de Derek
que hizo al 911 la noche de los hechos. En ella, al parecer, se escuchaba una segunda voz de fondo. Por otro lado, se difundió la imagen captada por la cámara en la habitación, donde se podía ver a un sujeto encima de Irina mientras dormía. La organización Save Derek Rosa aseguró que no se trataba de Derek y que la contextura física de la persona de la imagen era mucho más grande que el adolescente. Otra de las teorías que más revuelo causó en torno a Frank Ramos, la pareja de Irina, se basó en su cuenta de Facebook. El público afirmó que en varias fotos se podía ver a Frank acompañado de una mujer y una niña, que no eran Irina o su bebé recién nacida. Los usuarios aseguraron que Frank Ramos tenía otra mujer e hija en Cuba y que tras el asesinato de Irina las había llevado a vivir con él a Estados Unidos. Por último, se supo que cuando los abogados de Derek quisieron realizar una inspección y tomar medidas en el domicilio de los hechos, Frank se negó a dejarlos entrar, diciendo que la casa ya había sido limpiada e intervenida por José Rosa, el padre de Derek, y su abuela materna. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue respaldada por evidencia concreta, por lo tanto, no afectaron a la investigación oficial que las autoridades ya estaban llevando. Este caso ha generado un intenso debate público sobre la salud mental de los jóvenes y cómo la justicia actúa frente a acusados menores de edad. Hubo varias audiencias a lo largo del 2024 relacionadas con la fijación de la fecha de juicio, revisión de pruebas, condiciones de reclusión y otras cuestiones procesales. Una de estas audiencias fue en agosto del 2025 con el objetivo de revisar la evidencia y preparar el caso. También, en diciembre del 2025, Derek Rosa compareció por videollamada en una audiencia donde el juez y abogados discutieron el estado del caso, la preparación del juicio y la relación entre él y sus abogados. El juez también programó otra audiencia para el 23 de diciembre del 2025 y aquí, por primera vez en mucho tiempo, Derek Rosa comparece en persona en la Corte Criminal de Miami-Dade y la defensa intenta sin éxito remover al juez. Este año, en enero 5, Derek tuvo que presentarse a audiencia de nuevo y llegó cambiado, con nuevo corte de cabello, afeitado, se le veía más maduro y serio. Aquí hablaron de testimonios y manejo de evidencias. La defensa del adolescente sufrió una gran derrota, pues el juez tomó la decisión de usar como evidencia la confesión de Derek y la llamada que hizo al 911. Su padre y su abuela materna, convencidos de su inocencia, han sido pilares fundamentales en su defensa y han trabajado incansablemente para asegurarle un juicio justo. En un esfuerzo por cubrir los costos legales, la familia lanzó una campaña para recaudar fondos que ha superado los $140,000 en donaciones. Este respaldo financiero refleja que la comunidad permanece dividida entre quienes apoyan a Derek y aquellos que buscan justicia para Irina García. Derek en estos momentos sigue en prisión y ya se dio la fecha de selección de jurado para el 20 de enero y la fecha de juicio que empezará el 26 de enero de este año. Y lo que muchos se preguntan es, ¿cuál fue el motivo por el que Derek Rosa tomó la drástica decisión de asesinar a su propia madre a sangre fría? Y probablemente esta sea una de las grandes incógnitas sin resolver del caso. O puede que no, que tal todo dé un giro de 180 grados y la investigación tome un camino diferente. Hay que hacerle seguimiento al caso y ver qué pasa en el juicio. Les contaré
el final de esta historia que está en curso. Estén atentos en las páginas del podcast Soltando Historias Criminales, que ahí les iré contando. Al final, el caso de Derek Rosa deja más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿fue un acto consciente? ¿Un quiebre mental? ¿Una tragedia anunciada que nadie supo ver? Mientras que la justicia sigue su curso, una madre ya no está y un adolescente enfrenta un futuro marcado por una sola noche. El verdadero terror de este caso no está solo en el crimen, sino en pensar cuántas historias similares se están gestando en silencio, detrás de paredes que creemos seguras. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? ¿Es Derek Rosa culpable o inocente? Déjeme su opinión al respecto. Si este caso te dejó pensando, compártelo, porque hablar también es una forma de prevenir. Esto fue Soltando Historias Criminales, historias reales contadas con respeto y para informar. Yo soy Luz Mariela y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Bye bye.